Nos acompaña, como ya escuchaste, un especialista en estos temas, un hombre muy querido en esta región y un amigo de Veracruz Agropecuario. Don Luis Caraza, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cela. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir de promover la ganadería sustentable y sobre todo sentirme aquí tan en casa, con caras que veo constantemente y poder llegar a los hogares de... Yo creo que es el programa más visto de agricultura que hay en el estado de Veracruz, debe ser. Sí, y es el programa más longevo en el país con estos temas y la verdad es que nos encanta saber que dentro de nuestros contenidos, independientemente del día de la semana que sea, procuramos siempre incluir la perspectiva ambiental, sustentable, y este es un trabajo que tú desde hace muchos años has realizado, en su momento con la vinocultura y ahora con la ganadería, y siempre provocando encuentros con otros colegas con quien compartes misión, pues en un movimiento, me atrevo a decir ya aquí en nuestro estado, que apuesta por esto, por la ganadería regenerativa. Sí, exactamente, lo dijiste bien, es un movimiento. Hay muy poco escrito de ganadería sustentable y hay muchísimo escrito de la revolución verde. Y la ganadería sustentable va de boca en boca y si se pesaran las toneladas de lo que hay escrito de agricultura, lo que es de la ganadería verde hay muy poco. Y estamos todo el día generando nuevas experiencias y nuevo conocimiento. No obstante, hay un libro muy bonito que editó el INECOL, en el cual apareces también y otros ganaderos que están haciendo, nos parece a nosotros, lo que les toca, es decir, contribuyendo a la producción, pero sí conscientes, como decían en esta entrevista que acabamos de escuchar, me encantó esto que dices, un ganadero sin suelo no será ganadero muchos años. Es importante que los productores pecuarios también sean silvicultores, agricultores orgánicos, que cuiden el suelo y que cuiden los recursos naturales, porque con base en eso se tendrá un futuro promisor la ganadería, ¿cierto? Esa es la clave. Un ganadero rico no será rico mucho tiempo en un suelo pobre porque lo va a tener que subsidiar de alguna otra forma y todo sale de la bolsa. Exacto. Así es que si no cuidamos el suelo, y en el ganado tenemos esa gran virtud. El ganado, a través del manejo, sus excretas, la reforestación, la forma en que dispersa las semillas, es el principal promotor de las especies y de la sustentabilidad. Exactamente. Ustedes han recibido en Ganadería La Luna pues merecidos reconocimientos, Luis, y quisiéramos que tiene que ver pues por eso, por el trabajo, por la tecnología y por la ciencia que han aplicado también. Entre ellos ya anunciabas algo de estas leyes de pastoreo de André Boissan, pero quisiéramos recuperarlo. Háblanos un poco más a detalle al respecto del tiempo de ocupación y tiempo de reposo. Muy bien, sí, pues muchas gracias por la oportunidad de comentarlo. Hay una lista de pretextos por cuales no hacer la ganadería sustentable, ya me los sé todos. Entre ellos que implica más trabajo, ¿sí? Pues sí, eso aparentemente, pero se simplifican mucho las cosas cuando lo tienes. Y todo se puede aplicar a la ganadería sustentable siempre y cuando lleves al pie de la letra dos cosas muy sencillas: el tiempo de reposo y el tiempo de ocupación. Y depende se dice, la fragilidad del ecosistema. En un ecosistema altamente frágil, a lo mejor en Chihuahua, el tiempo de reposo deberá de ser de 18 meses. Más prolongado. Y en el rancho, aquí a 1000 metros sobre el nivel del mar, con 1500 mililitros de precipitación al año, en estas condiciones, en 30 días en verano o 60 días en invierno, es el tiempo de reposo apropiado. Entonces, se adapta para todos. Y el tiempo de ocupación es exactamente lo mismo. Tienes que pastorear un periodo tan corto que no tengas que no nazca el rebrote del pasto nuevo. Eso es lo mismo en Chihuahua, en Veracruz, en Puebla. Es lo mismo, solo tienes que atender la fragilidad del ecosistema. Y de acuerdo a esa fragilidad te adaptas a
al ecosistema que tienes. Exacto. Y pues eso, siempre recordando que estamos trabajando con vida y que necesitamos brindarle los elementos mínimos necesarios al suelo, a los pastos, para que puedan eso, seguir brindando una utilidad. ¿Qué le dirías, Luis, a aquellas personas que te preguntan o que digan por qué desperdiciar un terreno para ganado, para hacer corredores biológicos con arbolitos? Es muy común, es algo, gracias por la pregunta. Que hay gente que te dice que es muy romántico, imagina, ¿no? Sí. Pues mira, yo tuve ese mismo pensamiento, por eso te lo puedo decir con conocimiento de causa. Quieres aprovechar al máximo tu terreno, y el terreno son tus linderos. Pero cuando tú empiezas a hacer un pastoreo racional adecuado con cercos eléctricos, te va a sobrar terreno. Y cuando te sobra terreno, empiezas a aprovechar esos espacios para sembrar árboles. Y no los estás desperdiciando porque, lo primero, te da servicios ambientales. Claro. La regeneración, la sombra, la temperatura. Cuando tú percibes la temperatura a 24 grados, que dices, ¡ay, qué calor!, la vaca tiene 10 más, porque adentro hay todo un proceso de fermentación que sube la temperatura del ganado. Lo que tú sientes en 24, la vaca lo siente en 34. Si no tienes la sombra adecuada, estás arriesgando el ganado y va a generar, a desperdiciar mucha de su energía en enfriarse. Entonces, los corredores biológicos es un espacio que durante un periodo de tiempo, a lo mejor 2 o 3 años, los tienes que cuidar para que haya árboles ya de buen tamaño, y después quitas una de las 2 cercas. Cuando me dicen, está arbolado porque tenemos cercas vivas, eso no es suficiente. Es la cerca viva de un lado y a 10 metros otra cerca viva y en medio un montón de especies nativas, endémicas, preferentemente forrajeras, porque después esas mismas forrajeras se vuelven propáculos y avientan una cantidad de semilla que te siguen haciendo. Y eso es lo que va haciendo que un pasto tan agresivo como el zacate estrella de África, que no deja que crezca nada, avienta tantos leucaenas o tantos semillas de chalagüite o tanta pata de cabra que te empiezan a nacer en tu potrero y en el corredor biológico. Y eso es lo deseable, eso es lo que tenemos que buscar. Y cuando tú retiraste este alambre después de 7 años, el ganado está otra vez comiendo esas leucaenas que sembraste y empiezan a ramonear. Cuando te dicen las lecciones, no son herbívoros, nadie te dijo que son granívoros, son herbívoros, comen de todo, no solo pasto, no solo grano, comen muchas hierbas y entonces en el rancho dicen que ramonean. Y sí, la diferencia es que en vez de un 6% que puede tener la estrella de África de proteína, tiene un 30-36% que puede tener la leuquena. ¿Dónde has aprendido tanto, Luis? Pues a punta de manazos, aprendiendo. Hay literatura, pero hay que enfocarse en la literatura adecuada. Hay los grandes, ¿no? Boissin, el INECOL ha hecho grandes publicaciones. Tienes este grupo de amigos, Sisman. ¿cómo se llaman? Los de la captura de los vaqueros de captura de carbono. Sí, formamos un grupo que se llama Los Vaqueros del Carbono. Los vaqueros del carbono. Y ahí compartimos muchas de nuestras experiencias y es gente, científicos, profesores de la UB, ecologistas, biólogos, ingenieros de la UNAM, que han profundizado mucho en esto y son pláticas muy, muy ricas y realmente pues va aprendiendo uno con la experiencia de los demás y mucha lectura, ¿eh? Exacto. Ahora, eso te lo pregunto porque necesitamos dar un contexto para quien nos vea ahora mismo y que comprendan cómo un ganadero llega a ciertas conclusiones de asumir que vivimos tiempos con grandes desafíos ambientales, Luis, que sí o sí nos obligan a llevar a cabo ese tipo de prácticas en las que, por un lado, también considerar el bienestar animal, pero también una serie de acciones y tomas de medidas en el rancho, porque muchas ocasiones es precisamente ese sector el que recibe más críticas y más observaciones por temas relacionados con las
por las emisiones de metano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tú a este sector, ¿qué le dirías? ¿Y qué tipo de prácticas ustedes tienen en el día a día allá en el Rancho de la Luna, precisamente para ser parte de una nueva ganadería, esta ganadería que hoy conocemos también como regenerativa o silvopastoril, que, bueno, pretende, imagino, mitigar estas problemáticas? Bueno, pues déjame pasar de lo general a lo particular. Hay unos detractores, que no sé si son los vegetarianos o un grupo que producen granos, que han sido detractores y dicen que el 30% del efecto de los gases de efecto invernadero los produce la ganadería y la agricultura. La realidad, demostrado por la Agencia Americana de Polución, de Contaminación, tiene perfectamente claro, es solo Estados Unidos, no es todo el mundo, pero ellos hacen muy bien esa tarea, es el 6%. El 3% la agricultura y el 3% la ganadería. Solo el 3%. Y sobre ese 3% sí tienen razón en que contamina el gas metano. Para evitar tener demasiadas cifras, se hace una equivalencia y todo se pone equivalente a toneladas de dióxido de carbono, CO2. Y el gas metano contamina 80 veces, más bien causa gases de efecto invernadero 80 veces más que el CO2. Pero, un gran pero, es que el metano se degenera en la naturaleza, no es como el dióxido de carbono. Ese solo se degrada. O sea, el inventario de dióxido de carbono en el mundo va a disminuir, sigue estable todo el tiempo. Solo la fotosíntesis lo salva. Y en cambio el metano solo se convierte. Esa es una razón. Y la otra, el ganado come y hace fotosíntesis. Una vaca más o menos genera, lo que te dicen los detractores es que genera metano y genera dióxido de carbono, pero no ve el todo. Eso es la máxima, ver el todo. Pero también captura carbono porque come diario 50 kilos de pasto. Esos 50 kilos se generaron por fotosíntesis. ¿Cuánto habrá de ahí de carbono? Bueno, esos 50 kilos en un año son 18 toneladas de pasto, dos tortons, ¿no? Wow. O sea, eso es lo que te come una vaca. ¿Cuánto hay de carbono en esos 2 tortons? Más o menos te voy a decir, son cerca de 10 toneladas de carbono Muy bien. que secuestró de la naturaleza. Oye, esta música indica que vamos a pausa. Es momento de hacer puntos suspensivos, pausa y regresamos a seguir conversando aquí en Veracruz Agropecuario. Y continuamos desde acá, desde el estudio, con muchos comentarios y felicitaciones en redes sociales para nuestro invitado, Luis Caraza, precisamente de Ganadería La Luna. Y te preguntan, Luis, ¿qué son los bonos de carbono? ¿Cuánto vale un bono? ¿Y en un rancho ganadero se pueden vender esos bonos de carbono? Muy bien. Déjame ligar esta pregunta un poco con la anterior. Los bonos de carbono es monetizar la captura de carbono o la emisión de carbono que hace una fábrica en el caso de emisión o la captura en el caso de la fotosíntesis. En el mercado valen más o menos $10, de 10 a 12 vamos a redondearlo a 200 pesos. Una hectárea de ganadería sustentable más o menos puede capturar alrededor de 10 toneladas por hectárea. Con esto ya tenemos hasta un número, ¿no? De 200 pesos, son 2,000 pesos por hectárea que se pudieran vender, pero no es tan fácil. Hay todo un proceso y para eso esta asociación que fundamos, este grupo de vaqueros del carbono, y muchos ganaderos estamos intentando poder vender esos bonos de carbono. Ahora, un mexicano promedio emite más o menos 5 toneladas de carbono, que sería el equivalente en bonos, monetizándolos, 2 por 5, 10, 1,000 pesos. Es la generación de carbono que tiene cada mexicano. Y depende mucho del lugar en donde viva. Un americano promedio, en vez de 5, produce 10. Un europeo, en vez de
en vez de 20 produce 10. Un americano 20, un europeo 10 y un mexicano 5. Eso se monetiza en bonos de carbono y hay un mercado que los emite como la ganadería puede generar bonos de carbono en el mercado adecuado, que existe un mercado en México y en el mundo para comprar y vender bonos de carbono. No es una tarea fácil, pero nosotros en la ganadería es el equivalente a bonos forestales. Lo que quiere decir es que lo producimos por la fotosíntesis, no como cuando dejas de producir carbón por la generación de energía o cuando dejas de producir carbón por los gases de los vertederos de basura. Bien. Son los más valorados los forestales y que son de la ganadería. Exacto. Oye, es todo un tema. Ojalá te emplazamos a que vengas otro día al programa, que hablemos exclusivamente del asunto de los bonos de carbono, porque creo que hay mucho más que conocer, que aprender y que divulgar al respecto. Pero aprovechando tu presencia y atendiendo las dudas que nos llegan en redes, nos preguntan ¿con qué razas de ganado estás trabajando y por qué? Muy bien. Pues el alma mater es el pardo suizo. El ganado pardo suizo es un animal que es capaz de hacerse de su propio alimento, es un pastor y por eso se desarrolló también en Suiza y es tal vez la especie de ganado más difundida en todo el mundo. ¿Es la que estamos viendo en pantalla? Esas cafecitas son. Muy bien, para quien nos escucha en radio, en redes sociales, en el Facebook del programa, se queda arriba esta información. Pero es muy importante la selección genética. Este año, si puedo decir, este rancho, si puedo decir, una característica es la selección genética. Y lo hacemos por dos vías. Uno es la selección de nuestros propios toros, hijos de las vacas. Muy fácil. Las más longevas, las que tengan más partos, esa es una. Y la otra es las que paren cada año. Con esas solo dos características, en el medio ambiente en donde estamos, podemos tener un ganado suizo adaptado a esta región. Y después hay otra vía, que es la inseminación artificial, que eso lo hacemos, pero no es un mercado fácil, porque la inseminación artificial ha estado dominada por la genética americana, que hace animales muy rentables. No hay que caer en el espejismo de vacas muy productoras de leche, porque son muy productoras de leche en corral. Lo que necesitamos son vacas que produzcan la leche suficiente de pastoreo. Y eso se ha desarrollado muy bien en Europa, con líneas genéticas que buscan longevidad, fortaleza, no son tan altas. El ganado suizo moderno no es tan alto, porque cuesta más trabajo llenar un animal de 600 kilos que uno de 500. Claro. La inseminación artificial combinada con los sementales apropiados es lo que te va a dar un ganado suizo apropiado para esta región. Muy bien. Obviamente hay mucho más que seguir escuchando y conocer del trabajo que realizan en Ganadería La Luna. Estamos seguros que habrá muchas personas a las que los inspiran, como al doctor Raimundo Gudiño, que te manda felicitaciones también a través de las redes sociales y dicen que son un gran equipo de emprendedores de la ganadería regenerativa. Para quien quiera más información, ¿cómo los contactan? En redes sociales, en Facebook, y no sé si mi mail lo puedes poner ahí, es l.ganaderialaluna. Ahí está apareciendo en pantalla. @gmail.com. Muy bien. Ahí está Facebook Ganadería La Luna, y Instagram. Y Ganadería La Luna en Facebook, en Instagram. Y la producción del programa cuenta con los datos de Luis Caraza, a quien le agradecemos mucho su presencia y te deseamos que te siga yendo muy bien en todo lo que realizas. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente.